Muy bien, voy a compartir ahora la pantalla, hermanos, para pasar a lo siguiente, que tiene que ver con un recorrido en el texto sagrado, en el texto bíblico, que tiene que ver cómo se fue formalizando, cómo se fue cristalizando el texto sagrado al punto de considerarlo como palabra de Dios, ¿ok? ¿Cómo se da ese proceso? Cómo nosotros encontramos que ese proceso es un proceso que habla de algo real. Bien, hay una evidencia extrabíblica que quiero compartir con ustedes. La primera mención fuera del texto sagrado, por eso se llama extrabíblica, que tenemos sobre este pueblo llamado Israel, lo encontramos, hermanos, en el siglo XII antes de Cristo, a través de lo que se le conoce como la estela de Merneptah. La estela de Merneptah, hermanos, es una piedra, diríamos, ¿no? Con el idioma de aquel siglo, con estos jeroglíficos, signos um, que se le atribuyen al hijo de Ramsés II. Bueno, entre todos estos jeroglíficos o rasgos de escritura que encontramos en esta estela de Merneptah, hay una línea muy interesante que los arqueólogos han descubierto y que se da por sentado, hermanos, que existió Israel, ¿no? Hay eruditos o estudiosos que han puesto en duda a Israel, principalmente la figura de David. Hay muchos eruditos que niegan que David haya existido, que es realmente un invento del colectivo, ¿no? Entonces, esta estela de Merneptah, hay una línea, hermanos, que menciona específicamente a un pueblo llamado Israel, que tiene que ver básicamente con una guerra. Y la estela dice, y Siriar está derribado y yermo no tiene simiente. Es básicamente la traducción, así dice Isiriar, que viene a ser traducido como Israel. Entonces, hay una mención de un pueblo pagano, ¿no es cierto?, que reconoce a un pueblo que existe y que está derribado. O sea, el hecho de estar derribado es porque ha sido conquistado, perdió la batalla y entonces será un pueblo que al ser conquistado no va a tener más descendencia, según ellos, ¿no? Entonces, esta es una mención extrabíblica que tenemos de Israel. Bueno, me voy a saltar esto, hermanos, que son las tradiciones orales que ya lo vimos. Y me voy a situar, hermanos, que esta tradición oral tenemos ejemplos en el texto sagrado que nosotros a veces leemos por leer, pero que son producto de tradiciones orales. Que los estudiosos han establecido que la escritura del hebreo primitivo con que fueron confeccionados estos cantos son muy antiguos y que evidentemente han sido producto de una tradición oral hasta que se pusieron por escrito, pero son nacidos de esta tradición oral, los más antiguos. Entonces voy a citar algunos, ustedes en casa después léanlos tranquilamente. Tenemos el cántico de la espada, la maldición de Canaán, el oráculo de Shabbat, las bendiciones de Isaac, las bendiciones de Jacob, el epinicio de Moisés, el estribillo de Miriam, o el cántico de Miriam, el cántico de Aarón, el cantar del pozo y el poema de los romanceros que aparece en el libro de Números. Estas canciones, hermanos, estos cánticos son muy antiquísimos, muy antiquísimos, y que son producto de tradiciones orales que se vinieron pasando de generación en generación hasta que fueron puestos por escrito, pero al ser puestos por escrito, su escritura es muy antigua, es un hebreo primitivo, muy primitivo, entonces eso lo coloca
en canciones que fueron las primeras en ponerse por escrito, de las más antiguas que nosotros encontramos. Bueno, solamente algunos ejemplos de valorar las tradiciones orales que aparecen en los cánticos más antiguos que tenemos en la Escritura Sagrada. Hay libros, hermanos, no toda la literatura que se produjo por parte de Israel se ha mantenido o está en la Biblia, en el canon hebreo. Hay mucha literatura que se perdió en el tiempo, mucha literatura, mucho texto que seguramente si hoy estuviera presente sería palabra de Dios, sería escritura sagrada. Pero desafortunadamente se perdieron en el tiempo, no sabemos más de ellos. Pero son libros que son mencionados en el Antiguo Testamento. Y que me parece que la producción literaria que tuvo Israel no solamente se centró en estos 39 libros que nosotros tenemos como inspirados, sino que evidentemente su literatura fue mucho más prolífica. Por tiempo no voy a leer los textos, pero ustedes por favor léanlos en casa. El libro de Números nos dice que hay el libro de las guerras de Jehová o el libro de las guerras de Yahvé, perdido en el tiempo. No sabemos qué contenía este libro. Tenemos el libro del justo o el libro de Yazar, como se conoce, donde viene la mención de el poema de Sol detente en Gabaón y Luna en Aquilón. Este poema, esta situación que aparece en el libro de Josué, está desarrollada o está escrita en el libro de Yazar o el libro del justo, del cual tomó el autor de los libros de Samuel la endecha, la elegía, el canto de David que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Bueno, solo para no dejar, hermanos. Josué 10:13 dice, y el sol se detuvo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente estuvo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yacer? En el libro de Yacer. Entonces hay un libro, hermanos, que desafortunadamente se perdió, que es el libro del justo, y que este libro, ¿no? Conocía el rey David, era muy conocido, o sea, era una literatura conocida entre el pueblo de Israel, porque segunda de Samuel 1:18 dice, y dijo que debía, cuando murió Jonatán, Saúl y Jonatán, David, la endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Bueno, versículo 17 dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Yacer, en el libro del justo. Entonces es un libro que era ampliamente conocido en el pueblo de Israel, pero desafortunadamente no conocemos. Hay un libro más, que es el libro del profeta Natán, Natán el vidente. En segundo libro de Crónicas, el capítulo 9, versículo 29, dice, dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Agías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Los libros del profeta Natán no los conocemos, hermanos, estas historias no las tenemos, pero eran libros que circulaban entre el pueblo de Israel. Entonces tenemos el libro de las guerras de Jehová, el libro de Justo, el libro del profeta Natán. Hay un libro más, hermanos, que es el libro de Salomón, es el libro de la historia de Salomón, no el que nosotros tenemos ahora, ¿no?
sino dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Hay un libro, hermanos, que se escribió con base en esta figura, en este personaje, llamado el libro de la historia de Salomón. No lo tenemos, no sabemos qué es. Hay un libro más, hermanos, que es el libro de las crónicas o de los hechos de los reyes de Judá. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 7, es solamente un ejemplo porque Reyes dice mucho sobre esto. 15:7 dice: los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Entonces, había un libro que alguien escribió todo lo que tuvo que ver con los reyes de Judá. Y lo mismo sucedía con las crónicas o los hechos de los reyes de Israel. En el versículo 31 del capítulo 15 de Primera de Reyes dice: los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Libros, estos dos últimos, que no son nuestros libros de primero y segundo libro de las crónicas. Son otros libros. Porque los libros de las crónicas, hermanos, tiene otra función y se escriben mucho tiempo después de los hechos narrados acá. Entonces, había libros que circulaban que narraban los hechos de los reyes de Judá, del reino del sur, y los reyes de Israel, el reino del norte. Y hay un libro más que aparece en el texto sagrado, en el libro del profeta Isaías. Dice en el capítulo 34, versículo 16, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ahí había un libro que se le denominaba el libro de Yahvé o el libro de Jehová. Libro del cual también no tenemos conocimiento. Entonces, estos libros, hermanos, se han perdido en el tiempo. Evidentemente, pudo haber sido por el proceso mismo del deterioro de los materiales en que fueron escritos. Pudo haber sido destruidos en las guerras, en los incendios, en mil cosas, pero nos damos cuenta que Israel tuvo mucho mayor literatura, hubo muchos más escritos que se dieron en el pueblo y que eran considerados como parte de la historia de Israel. ¿Solo se han conservado los que tenemos nosotros? Esos son los únicos que se han conservado y es lo único que se le ha dado el carácter de literatura sagrada. Bien, voy a poner solo un par de ejemplos, hermanos, sobre la evidencia interna que el mismo texto sagrado nos da sobre cómo se dio este proceso, porque acuérdense, les he dicho, no tenemos con claridad, no sabemos con claridad cuándo fue, cómo fue, quién fue, no lo hay, no lo existe, solamente estamos tratando de reconstruir la historia para saber cómo llegó este texto que nosotros tenemos ahora como sagrado, cómo llegó a ser lo que es hoy, cómo llegó. ¿Okay? Entonces, sacando estos libros que no aparecen más, que no los conocemos más, que no se han perdido en el tiempo, hay que investigar un poquitito sobre cómo se da este proceso de ir viendo el texto sagrado. Entonces, vamos a empezar en la época de los reyes. Reyes, reino del norte, reino del sur. Está dividido. Es ahí donde tenemos la primera mención, hermanos, la primera mención de que hay un texto sagrado, hay una literatura, hay algo escrito. Lean, por favor, segundo libro de los Reyes, capítulo 22.
del 8 al 10. Por favor, si alguien quiere leerlo, si me ayuda a leerlo, Segunda de los Reyes 22, del 8 al 10. Permiso, pastor. Uh-huh. El sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley, y solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿qué encontramos, hermanos? Estamos ante el reinado de Josías, ¿ok? Y resulta que mientras estaban haciendo arreglos al templo, ¿viste? De aquellas cosas providenciales que tiene la historia, mientras ellos estaban haciendo arreglos del templo, la casa de Jehová, con los carpinteros, los maestros, los albañiles, tal, resulta que encuentran escondido en algún lugar del templo un libro. ¿Mm? Un libro. Por la reacción que tiene Josías y por la reacción que tiene el sacerdote y por la reacción que tiene el escriba y por la reacción que tiene todo el pueblo, no conocían ese libro. O sea, quiere decir, hermanos, que durante mucho tiempo la gente vivió sin tener una revelación escrita. ¿Mm? En la versión, en la Biblia de Jerusalén, dice de la siguiente manera. Voy a manejar esta traducción de la Biblia de Jerusalén. El sumo sacerdote Gilquías dijo al escriba Safán: he hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina. Así lo traduce en Biblia de Jerusalén. Nosotros, Reina Valera dice libro de la ley. Un rollo de la doctrina. Gilquías entregó el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario Safán informó también al rey: el sumo sacerdote Gilquías me ha entregado un rollo, y Safán lo leyó ante el rey. La traducción rollo es mucho más factible porque es muy probable que haya sido en pergamino o en papiro. Es muy probable que haya sido se haya conservado, tal vez en pergamino por el tiempo. Es muy probable que haya sido un pergamino que se conservaba el rollo de la doctrina. Al parecer, hermanos, al parecer, este libro que no sabemos qué es, no sabemos qué libro es, no nos dice. Reina Valera solo dice el libro de la ley, y en el versículo 10 dice, me ha dado un libro, pero no sabemos qué libro era, ¿no? ¿Qué contenía? Al parecer, hermanos, al parecer, el libro que se encuentra es una edición primaria del Deuteronomio. Toda vez que para estas fechas no existía todavía el Pentateuco. Recuerden que el Pentateuco lo vamos a tener ya en su forma más o menos como la conocemos hoy hasta el exilio, muchos años después de Josías. Entonces, y todavía no había otra literatura, ¿no? Todavía no existía como tal otra literatura. Entonces, no es probable que haya sido el Pentateuco porque, insisto, el Pentateuco, su forma final lo tenemos hasta muchos años después. Y entonces es muy probable que sea lo que encontró ¿cómo se llama? El sacerdote Hilcías. Es muy probable que haya sido una edición, un escrito de algunas tradiciones que se recogieron del libro del Deuteronomio. ¿Cómo sabemos eso, hermanos? Por lo siguiente. Vea lo que hace vea lo que dice el Deuteronomio en el capítulo 17, versículos 18 al 9. Por favor, si alguien me ayuda a leer Deuteronomio 17, versículos 18 y 19.
Lo tengo. Sí, por favor. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Amén. Muchas gracias. Entonces, estamos hablando en el Deuteronomio, hermanos, de unas indicaciones o unas instrucciones acerca de un rey. Pero este texto que aparece en el Deuteronomio, hermanos, es escrito mucho tiempo después, porque en el Deuteronomio, como les expliqué hace rato, el Deuteronomio se escribe en las llanuras de Moab. Todavía no hay reyes. Los reyes vienen muchos años, muchos siglos después. Sin embargo, este texto que es añadido posteriormente, ¿no? Nos dice cuál era la actitud que debería de tener el rey. La Biblia de Jerusalén dice, cuando suba al trono real, deberá escribir esta ley para su uso, copiándola del libro de los sacerdotes levitas y la llevará consigo. La leerá todos los días de su vida para aprender a temer a Yahvé su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos preceptos para ponerlos por práctica. Eso dice el Deuteronomio, ¿no? Ahora, ¿por qué creemos que este libro que encuentra Josías es prácticamente podría haber sido una copia o una edición primaria del libro del Deuteronomio por la reacción que tiene el rey? ¿Qué dice Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 2 y 3? Por favor. Segunda de Reyes 23, Dice del 2 así, al 3. y subió el rey a la casa de Jehová con... Sí, Segunda de Reyes 23, 2 al 3. Sí, está bien. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén. Amén, gracias. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo Josías una vez de que él escuchó las palabras del libro de la ley y que rasgó sus vestiduras? Y bueno, hace lo que el Deuteronomio está diciendo, ¿no? Y entonces él dice en esta versión de Biblia de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo desde el menor al mayor. Y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en la casa de Yahvé, el libro de la alianza, que evidentemente es el Deuteronomio. El rey estaba de pie junto a la columna e hizo en presencia de Yahvé la alianza para andar tras de Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y con todo el alma, y para poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en este libro. Es lo mismo que dice el Deuteronomio: cuando suba al trono real, ¿no? Cuando suba al trono real, va a leer esta ley, va a aprender a temer a Yahvé su Dios y va a guardar estas palabras y sus preceptos para ponerlos por práctica. Ese es el pacto y esa es la alianza que usa Josías, ¿no? Para hacer su reforma religiosa. Y entonces mira en el libro del Deuteronomio esta alianza. Aquí, hermanos, déjenme ver si está. Sí, quiero terminar con esto para no perderla. Regálenme 5 minutos nada más. Si nosotros vemos en esto lo que pasa en el segundo libro de los Reyes, ¿no? Nos damos cuenta que es este rollo, este libro, esto que encontraron en el templo, ¿no? Es muy importante para el rey, es muy importante para el rey, porque a partir de lo que él escucha
de la lectura de este rollo, él produce cambios, ¿no? Y entonces hace reformas. La reforma de Josías es mucho más fuerte que la de su bisabuelo Ezequías. Ataca con firmeza la idolatría que está condenada en el Deuteronomio, y el culto a dioses falsos promovidos por su padre Amón y por su abuelo Manasés. Ahora, pero lo más importante de esto, hermanos, nos damos cuenta que el encuentro del documento encontrado tiene muchas implicaciones prácticas. Es decir, el rey, una vez que escucha lo que dice ese libro, reacciona, pone por práctica. Y entonces es aquí, hermanos, donde empezamos a notar la autoridad que tiene el texto bíblico en la vida del pueblo, e incluso por encima de la autoridad real. Y es así, hermanos, como empezamos a estar en presencia de la canonización del texto sagrado. El texto sagrado empieza a hacerse sagrado, empieza a reconocerse como palabra de Dios, no por un personaje, no por una persona, por un concilio, sino básicamente porque el mismo pueblo le da esa autoridad. El rey junto con el pueblo, porque dice, y subió el rey de la casa de Jehová con todos los varones moradores de Jerusalén, y con todos los moradores, sacerdotes, profetas del pueblo, y todos ellos, hermanos, le dieron a este libro el carácter de sagrado. Y como le dieron el carácter de sagrado, entonces ellos se sometieron a lo que ese libro, a lo que ese libro decía. Y es lo que nosotros hacemos hoy. Nosotros le damos el carácter de sagrado a la Biblia, y por lo tanto nos sometemos a lo que dice la Biblia. Esta reacción que tiene Josías junto con absolutamente todos, ¿no es cierto? Empieza a darse este proceso de aceptar estos libros como palabra de Dios, y por lo tanto hay que aceptarlo y hay que obedecerlo y hay que guardarlo. Y entonces es así cómo empieza este proceso de canonización de los distintos libros que el mismo pueblo de Israel irá reconociendo como palabra de Dios. No sé si me explico en esta última parte, hermanos. Vamos a dejar aquí la clase y solamente para preguntar si me explico en la importancia de este proceso de canonización que tiene el texto sagrado, al reconocer tanto el rey como los pueblos, los sacerdotes, los profetas y todos, que lo que decía ese libro habría que seguir, habría que cumplir, habría que llevar a cabo, y por lo tanto someterse a lo que ese libro decía. A eso se le llama, hermanos, canonización del texto sagrado. Cuando tiene autoridad sobre algo o sobre alguien. A eso se le llama canonicidad. ¿Okay? O reconocer que ese libro es sagrado, divino, especial, y por lo tanto las personas se someten a él. No sé si pude ser claro en ese concepto, hermanos, en esta evidencia interna que estamos encontrando en la época de los reyes. Falta mucho más, pero en esta primera evidencia, que pude ser claro para explicarlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Ah? ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, todo muy bien explicado, pastor, y la verdad que nos ayuda mucho a entender eso del origen, ¿no es cierto?, de la canonización, ¿no es cierto?, de los textos bíblicos. Está muy buena la clase. Bueno, muy bien, me Sí, yo también agrada. estoy de acuerdo que está muy bien explicado, la verdad que está muy lindo y aclara muchísimo. Sí, sí, sí. Y falta mucho más porque estamos recién en la evidencia interna de la época de los reyes. Falta la época del exilio, la época de los macabeos, literatura apócrifa, en fin, eso lo veremos en la siguiente clase. ¿Okay? Bien, entonces, ¿todo bien, hermanos? ¿Ninguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien?
o nos regresamos? Bien, bien. Yo creo que nos regresamos, hermano. Estuvo muy excelente, excelente. Pero sí es mucha información. Sí, sí, yo sé que sí, Sí, sí. eso fue Pero mucho, bueno, mucho. despacito nomás. Cuando no puedan dormir, pongan la grabación y ahí van a dormir. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos ¿el qué? El jueves, ¿verdad? Jueves, El jueves sí. nos vemos en la clase. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Lindo Muy martes. bien, Bendiciones. bien.